¿Qué tal, banda? Bienvenidos a Saca el Spot, proyecto enfocado en dar un espacio de expresión a personas con talento. El día de hoy tenemos a una periodista de aquí de Lagos de Moreno, la cual nos va a estar compartiendo sus experiencias y pues es una gran amiga. Si están viendo este episodio gracias a ella, les pido que se suscriban, que dejen sus comentarios, que compartan y denle like. Y pues nada, la presentamos. Celia, bienvenida, ¿cómo estás? Pues hola Alan, muchísimo gusto de encontrarnos, también un gusto saludar a todos tus seguidores aquí de Saca el Post y pues contentísima tan solo por eso del talento, ¿eh? Un honor, gracias. Sí, no, un gusto que estés aquí. Creo que esta temporada la voy a hacer muy local, entonces pues ya tengo ahí programados algunos talentos laguenses que andaban por ahí. Y pues quería que tú estuvieras. Muchas gracias. Me gustaría que te presentaras para las personas que no te ubican. Yo sé que muchas sí, pero pues puede ser haber un sector que no. ¿Cómo te llamas? Pues tienes, si se puede decir. ¿A qué te dedicas? Muy bien, pues soy Celia Esperanza Espinosa Cerrona, un nombre muy largo, pero en mi nombre cortito todos me conocen como Celia Espinosa. Es como el nombre más periodístico. Efectivamente, pues soy periodista desde hace más de 20 años. Sí, más de 20 años desde que estaba estudiando la carrera. Ok. Y bueno, también lo combino con la docencia, con algunos trabajos de estudios de opinión, porque estudié una maestría en política y gobierno, entonces hago también estudios de opinión cuando nos contratan. Sí. Y en la parte de la docencia, le he entrado a la docencia, ya tengo 6 años y medio, con chicos de bachillerato y de universidad. ¿Cómo qué tipo de clases son las que das? Estoy dando clases de inglés, di también clases en la universidad, en la carrera de periodismo, di algunas materias relacionadas a comprensión de textos periodísticos en inglés y algunas otras, y también en el bachillerato he dado clases de literatura y de historia. Todo lo que tenga que ver como con español, ¿no? Supongo, sí. Redacción. Ay, claro, pobrecitos de mis alumnos, sufren con la ortografía. Sí, es muy importante. Ajá, y lo que es la historia, desde la historia de México, como la historia universal. Y bueno, pues prácticamente, y en los temas periodísticos, pues tengo el sitio de Cuadrante 7. Sí. Que es una página para publicar lo que acontece en Lagos de Moreno y en la región de los Altos de Jalisco. Y pues va variada, desde personajes, donde tú has estado, personajes de Lagos, de la región, que siempre están escribiendo la historia, que pareciera que no, pero que siempre nos inspiran, temas que incomodan, como son los políticos, los gubernamentales, temas de derechos humanos, como es la expresión de la misma sociedad con sus reportes, el tema de las víctimas de desaparición forzada, pues, y alguno que otro tema de vez en cuando, educación, el tema de, las expresiones ciudadanas son importantes, los ganaderos que también han estado alzando mucho la voz. Pero sí, ahí pues trato de variarle. Sí, es un tema que vamos a abordar. Antes de llegar como a lo que es Cuadrante, me gustaría que me platicaras por qué periodismo. O sea, ¿en qué momento de tu vida llega el tú decir quiero estudiar periodismo? O sea, ¿qué hay detrás de esa decisión? Bueno, esto surge cuando estaba en la secundaria. Yo entré muy chica a la secundaria, entré de 11 años. Y a mí me tocó en aquella época, yo siempre leía noticias en el periódico, porque mi papá sí se compraba el periódico en aquel tiempo, era el 8 columnas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces él se clavaba. Yo decía, ¿qué tiene ahí tan interesante que mi papá después de comer está tan atento leyendo? Y siempre también en la mañana que se levantaba, él estaba ya con las noticias, en la noche que se dormía con las noticias. Y a mí me impactaba mucho, y recuerdo que desde la primaria nos habían dejado un trabajo sobre los medios de comunicación, y yo lo hice de conductora presentando noticias. Y en la secundaria a mí me tocó seguir la transmisión y la cobertura de lo que fue la guerra de Irán contra Kuwait. Entonces me impactaba mucho, sobre todo las mujeres periodistas, porque casi siempre fue un campo, el periodismo también, muy de hombres. Y yo decía, es que yo quiero estar un día cubriendo una guerra, y yo quiero estar cubriendo una guerra. Y recuerdo que en la secundaria
En los bloques de las filas hicimos, ahí organizamos. No tuvimos una clase, empezamos a arrancar las hojas del cuaderno que irá contra Cuba. Y estas filas, 3 filas contra 2 filas, o sea, el grande contra el chiquito. Sí. Y yo estaba haciendo disque la transmisión y estamos aquí transmitiendo, ya estaba ahí. Y creo que desde ahí lo sentí, o sea, ahí sentí, vibré y no se me quitaba la idea. Sí, me sentía que era lo que era para mi vida. Sí. Yo decía eso y en momentos decía que psicología, que derecho, pero siempre dije que yo quería ser periodista. Sí, ¿te sentías cómoda como dando esa noticia o que todos te vieran, la atención? O fluyendo, o sea, presentando tal como lo había visto, queriendo yo invitar a quien había visto que lo estaba haciendo. Y sí fue muy... yo decía que tengo que aprender idiomas, tengo que estudiar mucho. Bueno, siempre me gustó mucho la historia y sí me gustaba el español. Creo que nunca fui tan buena como, honestamente, para matemáticas, o sea, para estas otras materias, ¿no? Pero sí como para las áreas de humanidades y de las ciencias sociales sí se me daba. Sí. Y me gustó mucho, e incluso en la preparatoria crearon un modelo para las materias especializantes y me tocó en medicina, o sea, no nos dejaron decidir, nos metieron así, a este grupo le toca medicina, a las administrativas y a las sociales. Y yo sufrí mucho porque me había tocado, pero ahí me gustó mucho la parte de la psicología, porque llevamos psicología y biología y otras cuestiones que sí no les veía dificultad, pero yo sí decía, yo no me veo en un hospital, no me veo en un quirófano, no me veo, Y ya traía yo en mi mente periodismo y lo más cercano para que me dejaran estudiar, porque la verdad sí, mi papá era muy machista, entonces él era de la idea de, pues ¿para qué vas a ir a estudiar a una universidad si te vas a terminar casando? Y a la casa. A la casa y al quehacer y demás. Entonces yo decía que yo quería estudiar. Y lo más cercano que encontré para que me dejaran estudiar fue Ciencias de la Comunicación en León, en La Salle. ¿Qué edad tenías más o menos? Bueno, ya cuando entré a la universidad tenía 17. ¿Y qué año era? Fue en el 96. 96. Sí. ¿Y en qué secundaria ibas? Estudié en la ESME cuando estaba en la Hidalgo, la que es ahorita la Dirección de Turismo, y la preparatoria, pues ya me fui a la UDG, allá en Paseos de la Montaña. Y de ahí te vas a León. Sí. Y de ahí continúa tu preparación. ¿Cómo te fue ahí? No, y ahí me fue muy mal porque llegué con muy bajo nivel a comparación de mis demás compañeros que eran de ahí de León. Sí, tuve que los fines de semana tomar clases de regularización, tuve que contratar servicios de maestros que me trataran de ayudar para nivelarme, sobre todo. ¿Cómo en qué áreas? En el área de gramática, pues, todo lo que era gramática, porque yo recuerdo que llevaba una materia específicamente de ortografía y, híjole, me fue muy mal, me quedé en -6, o sea, no 0. -6. Entonces era muy frustrante. Esa parte también fue muy retador en los trabajos, en historia. Bueno, todos los que eran, aunque me gustaba la historia, pero profundizar como la historia de los medios de comunicación reales, así, personajes, las teorías de la comunicación. Era muy teórico. Muy teórico el primer semestre. Y te fue mal. Entonces sí, yo creo que fue de los que saqué baja calificación, pero me retó. Y de ahí me fue después muy bien. O sea, no es así... No me siento que era una nerd, pero sí que me comprometí y disfrutaba mucho las clases. Y cada año, en toda la universidad, siguen entregando los reconocimientos a los mejores promedios. No importa la carrera, sino los mejores promedios de todas las carreras. Y empecé a estar ahí. El primer año no, pero ya a partir del segundo año de carrera, sí. Y bueno, pues eso me ayudaba porque... pues me respaldaba estarle insistiendo a mi papá que me apoyara a estudiar porque él estaba pagando las colegiaturas. Entonces sí era como, pues era como mi boletito de seguir garantizando de que iba a terminarla. Sí, porque el esfuerzo era ahora sí que de él, tú tienes que responder como con buenas calificaciones, ¿no? Bien, después de esto de la universidad, ¿qué continúa en tu vida? Estaba en la universidad y había que dar el servicio profesional. Y lo di aquí tenía que ser servicio y práctica. Servicio y prácticas. Entonces uno era el servicio, lo hice en La Qué Buena. Y las prácticas las hice en el periódico AM de León, en el área de sociales, como dicen, el periodismo rosa.
Ok, sí, el bonito. El ¿no? bonito, sí, todo todos los eventos sociales, todos los eventos protocolarios. Entonces, pero a mí ya me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con política. Y llevé materias de comunicación política, análisis político, todo lo que tenía que ver con eso me gustaba mucho y se llega a la campaña del 2000. Ya ese año yo terminaba mi carrera en diciembre y teníamos que... recuerdo mucho dos temas que a mí me gustaron para analizar. Uno era, por parte de la Iglesia Católica, desde el Vaticano salió realmente una campaña publicitaria bien estructurada, que era el Gran Jubileo del 2000. Y la otra que a mí me gustó fue mucho, y que fue por la que opté, me incliné más para trabajar el análisis de las campañas políticas de los candidatos a la presidencia de la República. En ese tiempo, pues fue cuando llegó mucho la mercadotecnia política con Vicente Fox, que era el exgobernador de Guanajuato, o gobernador con licencia, que se había ido de candidato. Y entonces fue darle mucho seguimiento y me gustó más el periodismo político y gubernamental. Entonces, pues ya terminé mi ciclo en el AM en León. Bueno, para esto voy a hacer un paréntesis. Yo a mitad de mi carrera empecé a tener problemas con mi rodilla. Me detectaron que tenía rodillas como de un adulto mayor, con mucho desgaste. Desgastadas, Entonces, constantemente en mi rodilla derecha se me salía líquido. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por deporte o por como una malformación? O sea, es un síndrome. O sea, a mí me lo encontraron, me lo detectaron muy, muy joven, pues como a los 17, 18 años. Y estuve batallando mucho para terminar por las cuestiones de salud, porque yo tenía que estar en reposo total o ir con muletas. Incluso que hasta a mi graduación de la carrera fui con muletas. O sea, yo no bailé vals porque no podía. Pero entonces terminé pues mis prácticas, y por las cuestiones de salud me quedé en Lagos, ahora sí reposando. Y me fue muy bien, o sea, yo seguí en la que buena, pero en ese tiempo, justo cuando termino, entran también gobiernos municipales. En Jalisco entraban antes en enero. Y quien ganó en Unión de San Antonio fue Felipe González. Él pues me conoció en la radio y entonces dijo, ¿sabes qué? Necesito una directora de comunicación social, ¿no tiene más ir a la Unión? Y yo, pues vámonos. Dije, me sirve, así, pues es lo que estudié, es mi carrera. Y entonces entré ahí a trabajar. Fueron 3 años muy maravillosos, porque la gente de la Unión fue muy cálida, me recibió súper bien. Pude practicar todo lo que había aprendido, me permitieron poner en práctica todo. Y pues me gustó mucho. Y después de eso me motivó mucho a empezar a estudiar la maestría en política y gobierno. Yo terminé en el 2003. Y el 2004 fue un año sabático, un año de viajes, de reafirmar qué iba a ser en mi vida. Sí, vi alguna vez unas fotos con el maestro José Rosales. Rosales Santiago. Yo había visto fotos de él que andaba por sabe dónde, pues pintando, por lo que es. Y ya después de que te conocí a ti, pues me salían como que las fotos en común, o que se te etiquetó en fotos de él y decía, mira, ahí está Celia en esos viajes que anduvo con el profe, y se me hizo algo chido. Dije, pues también andaba por allá viajando. Pues en ese 2004 fue mi primer viaje al extranjero, fue a Estados Unidos. Y bueno, ya fue como también ver qué iba a hacer con mi vida, a qué me iba a dedicar. Y en diciembre de ese año, yo ya conocía, pero me reencuentro en la calle, porque así es Lagos, porque en Lagos nos encontramos. Eso es lo maravilloso de Lagos, ¿no? Nos encontramos con la gente. Y me saluda el buen maestro David Guerrero, que en paz descanse, que era director de Radio Universidad. Y me dice que va a crear un noticiero con un aspecto profesional, que necesita una voz en la locución, ¿no? En la presentación de las notas, que va a tener reporteros, que va a haber producción. Y me invita al proyecto, y entonces arranca en enero del 2005. La verdad, yo creo que fue una de mis mejores etapas radiofónicas. Estuve al frente como titular del noticiero,
radiofónico en la mañana, que era un noticiero sumamente muy escuchado. Por donde tú pasabas, en las calles, en los negocios, se siempre escuchaba. Lo tenías. Sí. Okay. Era en la mañana, a las 9 de la mañana. Y realmente tuve también como jefe de información al buen maestro Felipe Castro, que también descanse, de quien aprendí bastante, de otra manera. Porque antes nada más era pues como estuve en la Qué Buena, y eran 2 o 3 notitas que leía o comunicados, pero acá no, acá era completamente la titular. Y fue muy maravilloso, estuve 4 años, y en ese lapso, efectivamente, en el 2007, en un periodo vacacional, con el maestro Rosales de Santiago y con Ofelia Márquez, otra gran amiga, fuimos a Europa, fuimos a Suiza. Qué chido. Sí, y de ahí me dije, yo tengo que regresar. ¿Pero cómo planearon el viaje o qué? Lo que pasa que ellos dos tenían en común a una tía del futbolista, de Andrés Guardado, que vive allá, vive en Suiza, y en una fiesta, en una reunión, se comentó del viaje. Yo les dije, es que yo quiero viajar, yo ya GPI. Sí, yo quiero, gracias por invitarme. Sí, y ya pues ellos maravillosamente, pues inclúyete, y ahí vamos. Dice, ahí vamos, y fue el primer viaje. Entonces, estando ahí así, dije, tengo que regresar. Y era algo que yo tenía desde niña, y me regreso porque creo que muchas cosas de las que pasan por tu mente pasan por tu vida. A mí me gustaba mucho ir a la biblioteca. Me gustaba, iba a hacer las tareas. Sí. Y me ayudaba para no distraerme en mi casa, porque como yo soy la mayor de mis hermanos, yo estaba ahí, yo siempre tenía que estar al pendiente ayudándole a mi mamá con los quehaceres de la casa, o con mis hermanos, que eran más pequeños. ¿Cuántos tienes? Hay uno mayor y ya hay otros 5 después de mí. Entonces sí era como una segunda mamá para ellos. Mamá, sí. Muy pesado, muy pesadito. Y entonces yo decía, ay no, es que si me quedo aquí no me van a dejar hacer bien mi tarea. Entonces me iba a la biblioteca. Pero también aprovechaba para ver libros de otros países. Y yo decía, un día voy a viajar. Y un día voy a viajar. Y ahí me encuentro con un libro sobre la cultura, sobre los vikingos. Y sobre la cultura celta. Entonces yo veía muchos libros de Irlanda. De Irlanda, los paisajes verdes, las ovejas. Sí, todo lo nórdico. Sí, y todo. Y me encantaba siempre así, ver Europa y ver Estados Unidos y ver Europa, sobre todo. Y ya, bueno, pues yo decía, yo voy a estudiar y yo voy a trabajar para irme a conocer todos esos lugares. Yo así lo planteaba. Y yo sí decía que nunca me iba a casar, que yo no iba a tener hijos, yo lo primero que quería hacer era estudiar, trabajar, juntar dinero y viajar. Y ya después lo que la vida me pusiera. Esa era tu primer gran meta. Sí, mi gran meta. Entonces estuve trabajando y bueno, se da esa oportunidad en el 2007. Yo pues seguí en la radio, nada más fui de vacaciones. Y mi ciclo se termina en 2009 en la radio. Duré 4 años. Y ese 2009 renuncio por cuestiones de que fue muy, muy cansado y muy agotador estar en una situación muy tensa siempre con los políticos y con los gobernantes de Lagos. Fue en una situación ya de mi rodilla, me operaron, tuve que pedir incapacidad, y es cuando en Lagos empiezan, un poquito antes de eso, de pedir la incapacidad, cuando en Lagos se presentan los primeros sucesos de violencia. Sí. Sí, recuerdo bien, estaba en la secundaria. Sí, fue entre octubre, fue en octubre del 2008. Sí, más o menos. Y en ese momento, en ese periodo de gobierno municipal estaba Paco Torres gobernando, entonces la situación siempre con él fue porque hacíamos mucho trabajo de periodismo de investigación, de periodismo de datos, y eso incomodaba mucho, entonces lo tomaban muy personal. Y me voy de incapacidad porque me operan de la rodilla, por fin después de tanto tiempo. Y estando en enero, a principios de enero, van y avientan y rompen los cristales del carro de mi papá. Entonces él me dice que, pues sabes que yo creo que ya debes de estar tranquila, ve todo lo que estás provocando, en algún momento te pueden... Bájale poquito. Sí, te pueden atacar, y tuve que decidir que ese año tenía que dedicárselo a mi salud. Entonces renuncio a Radio Universidad
Y siempre he sido muy afortunada. Como yo me considero una mujer que trabajo mucho, entonces me llegó el trabajo. Y me regreso a Unión de San Antonio ese último año de gobierno de Pepe Gutiérrez, que fue un súper, o sea, de verdad un súper jefe para mí. Me respaldó muchísimo en el área, me apoyó bastante. Ese año seguí viajando, aunque acabé de entrar, pues en los periodos que había de descanso, me permitió viajar. Y eso me da la pauta para que el día 31 de diciembre de 2009, Pepe Brizuela me invita a trabajar como directora del DIF. Como me gustaba la labor social y demás, entro el 1 de enero del 2010. Y duré ahí hasta el 31 de agosto del 2011. No terminé el periodo. Un mes después, regreso a Unión de San Antonio con un señor que se llama Chuy Hurtado, que es homónimo del que acaba de fallecer, pero también ya falleció. Don Jesús Hurtado González, un tipazo también, muy buena gente, muy noble. Y con él estoy hasta septiembre de 2012. Pero en ese lapso, sobre todo de agosto del 2011, que fue el último mes que estuve en el DIF, viví una situación muy fuerte de salud, que ahí yo decidí que yo no me quería morir sin hacer lo que yo había dicho que iba a hacer, y que era viajar, que era estudiar inglés en otro país, conocer la cultura en otro país. Entonces fue como un aviso de que te puedes ir y no has cumplido lo que querías, que yo me había prometido a mí. O en cualquier momento puedes dejar este plano y te vas a quedar con las ganas. Hazlo ahora o hazlo lo más pronto, disfruta, todo eso, ¿no? Sí, y en porque además en ese tiempo estudié un diplomado en tanatología y entonces comprendí como más, pues que el sentido de la muerte es el sentido de la vida, el sentido de la vida es el sentido de la muerte. Entonces yo dije, sí, yo quiero un buen vivir para un buen morir, y no me quiero morir sin hacer lo que yo me prometí. Y estuve ese año, en el 2012, en febrero, hago un viaje con mi mamá a Italia. Nos aventuramos. Y bueno, pues a ella le encantó y a mí también. Y después regresamos a Israel. Ya no fue Europa, fue a Medio Oriente, fuimos a Israel. No manches, qué chido. Entonces dije, sí, fue con mayor razón. Dije, me tengo que probar a mí. Y me voy a ir a Estados Unidos a aprender inglés unos 6 meses y me regreso. Y estando allá, tu sentir como de esto es lo que... Sí, lo que quiero, porque yo pregunto, o sea, cuando me encontraba a latinos, yo le decía, ¿cuánto tiempo llevas acá? Siempre la pregunta, como buena periodista. ¿Y qué te motivó? ¿Y cómo es? Y esto. Entonces, siempre estaba indagando con la gente que podía. Y mi inglés era 0, entonces cuando yo me encontraba a alguien que hablaba español, pues yo decía, qué padre, pero yo necesito hablar inglés para poderme relacionar y conocer más. Y entonces termino yo en agosto del 2012 esta parte de trabajo nuevamente en Unión de San Antonio. Mi mamá se cayó, tuvo una operación, me quedé a cuidarla y demás, pero yo dije, el próximo año, 2013... Vámonos. Y entonces mi proyecto era irme a Estados Unidos, pero muchas cosas no se dieron. Y por algo, dice, de verdad, cuando deseas algo con tanta fuerza, el universo, Dios, la vida, se encarga de poner los medios. Y me encontré con una amiga que yo la veía viajando mucho en Europa. Entonces le digo, a ver, señorita, ¿cuándo se va a poner a estudiar inglés? Porque me había dicho que se iba a estudiar inglés. Y yo relacioné inmediatamente que Estados Unidos. Me dijo, pues es que ya me vine, estoy en Irlanda, pero estoy aprovechando para viajar. Y entonces Irlanda, y me recordó lo que yo veía en la biblioteca, Irlanda. Te faltaba ahí, ¿no? Sí, dije, tengo que darme la oportunidad, y empecé a preguntar los requisitos que tenía que hacer y demás, y pues me lancé. Qué chido. Me lancé en febrero del 2013 y llegué a Irlanda. Nada más conocí al embajador de México en Irlanda, pero no, yo le avisé hasta que estuve allá. Entonces llegué sin conocer a nadie, sin hablar nada de inglés, a un clima completamente muy frío, una cultura diferente, todo diferente. Pero primer mundo, ¿no? Sí, y empecé pues a conocerme también a mí. A trabajar el desapego. Fueron muchas cuestiones. Entonces ya cuando me encuentro con el embajador, él me dice, ¿no te gustaría ser voluntaria
mira que representar a tu país acá, esto y esto otro, es muy interesante. Y la verdad, yo creo que ha sido una de las grandiosas experiencias que tuve de poder plasmar lo que es un verdadero mexicano, no solo como el que ellos nos ven, sino una persona con cultura, una persona con historia, que mantiene sus tradiciones, que defiende a su país, que lo presume. El patriotismo, ¿no? Sí, porque estamos tan orgullosos. O sea, no solo es porque nos enseñan, sino porque lo vivimos. Sí. Y bueno, pues ahí me permitió cerca del cónsul, que organizaba eventos culturales, eventos de promoción económica, de promoción turística. Y yo nada más iba por 6 meses. Ok. Y pues me di cuenta que mi inglés era nada, porque además llegué a una escuela como de mexicanos en Dublín. Okay. Entonces necesitaba realmente alejarme de todo eso, entrar a una escuela donde me obligara yo a no hablar nada de español. O sea, eran mexicanos y brasileños, entonces el portugués es muy parecido. Okay. Y dije, creo que estoy aprendiendo, lo que voy a terminar hablando va a ser portugués en lugar de inglés. Sí. No. Y dije, no me regreso. Perdí mi vuelo y dije, me voy a quedar. La visa la tenía por 1 año, voy a completar mi año. Y se llega el año y dije, no me quiero regresar. Yo me sentía muy cómoda a pesar de que sufría el frío, la ausencia de mi familia, la comida. Pero eran más las ganas de estar y de superarme. Entonces dije, no, aquí me quedo otro año. No, y renové visa, renové todo, renové curso de inglés. Allá estuve trabajando, cuidé unos gemelitos muy bellos, los que les daba clases de español, y ellos les daban clases de inglés también. Trabajé con una mexicana de Monterrey, le ayudaba también con sus niños que no sabían ellos nada, no sabían hablar español y no sabían comer mexicano, y entonces iban a venir a un curso, a un verano. Okay. Entonces fue también con ellos y trabajé en un hotel en la zona de las embajadas, que es la zona turística ya. Okay. Pues empecé igual haciendo limpieza. Ahí estar, cocinar, ayudándoles en el desayuno, en las habitaciones, en todo, pero fue muy interesante. Y eso, pues también, entre trabajar, estudiar, me permitió viajar mucho. Sí. Fíjate que no tenía absolutamente idea de nada de eso. Yo nomás vi las fotitos, pues turísticas y ya. Pero pues no sabía qué había detrás de todo eso, y qué chido, la neta. Sí. Pues yo te veo y digo, pues toda la vida ha estado aquí, o no sé, pues estudió y es periodista y ya, ¿no? Pero pues sí hay mucho como que detrás de esa gran mujer, ¿no? Y bueno, pues continuamos aquí en el podcast. Les recuerdo, compartan, suscríbanse más que nada, y pues dejen ahí sus comentarios aquí a Celia. Un saludito mínimo. Claro, bien. Saludos. Pues ya estuvimos platicando un poquito de esa Celia del 96 hasta el 2013 más o menos. Me gustaría saber de esto que es Cuadrante. Me gustaría que me platicaras cómo nace la idea. ¿Cómo nace la idea? Y ya de ahí te voy preguntando otras cosillas que me interesan saber, porque creo que Cuadrante engloba muchas cosas y muy interesantes, y que me gustaría platicarlo, ¿no? ¿Cómo nace? Bueno, ya regreso yo a México, después de haber vivido en Irlanda, vengo a visitar a mi papá, porque lo estaba soñando enfermo. Okay. Él era diabético, y yo dije, voy a pasar la Navidad con él. Y habíamos estado hablando, mi papá se enferma el 24 de diciembre en la mañana, entra a terapia intensiva. Okay. Y allá pasamos la Navidad, reacciona el 26 en la tarde, como si nada, como un milagro. Y aprovecha el tiempo antes de morirse, porque yo quería regresarme a Irlanda. Hay una tradición, a mí me tocaba año bisiesto, hay una tradición que se llama, esa la del año bisiesto, que el 29 de febrero, las mujeres que quieren casarse con su pareja allá en Irlanda, ellas les proponen matrimonio y les entregan el anillo. Okay, ese día. El 29 de febrero. Okay. Y yo quería estar allá. Y pues mi papá murió a las primeras horas de ese día. Del 29. Ya no me pude regresar, se enfermó. Antes de enfermarse, él Entonces reaccionó y tuvo todavía un mes, como que casi él hizo 2. un trato con Dios. Okay. Hizo un trato con Dios porque él
parecía que nunca estuvo en el hospital y él no se acordó nunca de nada. Ajá, pero ya no estaba en el hospital. No, salió como un milagros, nada, como si nada, yo creo que, y él empieza a encargarme muchas cosas, entre ellas la tumba, donde lo iban a enterrar, como 15 días antes, cuando cuando recae. Él se enferma, nuevamente recae el 14 de febrero y cosa curiosa, en Dublín están los restos de San Valentín, ahí en un templo. Entonces, pues yo no me pude ir, se muere, no me puedo ir, porque decido quedarme con mi mamá a vivir el duelo, 6 meses, que no estoy sola, después de ahí, operación de mi rodilla otra vez, operación de la rodilla porque se cayó y estuvo mucho tiempo mal, y otra vez operación de sus ojos, operación otra vez de sus piernas. Entonces de ahí me fui atando y yo dije, a ver, ya no me pude ir, o sea, ya no se me daban las cosas tan fácilmente como la vez anterior. Y entonces digo, voy a estar aquí hasta que se solucione todo, voy a estar aquí en Lagos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo que me gusta hacer. Periodismo. Eso me llena, eso me apasiona. Que era algo que ya habías pausado un poco por estar haciendo. Dije, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me apasiona. O sea, es mi profesión, es mi vocación, pero es mi sentido de vida. Y en ese entonces tenía un amigo que trabajaba como asesor en el gobierno de Lagos. Entonces cuando yo le digo, me dice, ¿sabes qué? Deberías entrarle a los medios digitales. Éntrale, yo te asesoro, yo no puedo estar porque yo estoy en gobierno, yo estoy asesorando, yo esto, lo otro. Éntrale y yo te ayudo con toda la parte técnica. Sí, porque yo realmente neófita pues ya en las nuevas tecnologías, ¿no? Y ya creamos El Río. El Río. Bueno, me da risa porque pues igual me tocó vivir un proceso electoral nuevamente muy ríspido con los políticos, con los gobernantes, sobre todo los políticos del partido que estaban en turno, que eran del PRI. Fue muy tenso y... ¿En qué fue el 2015, entonces veníamos del 2015 para el 2000, ese fue el gobierno 2015-2018 y El Río se creó como en el 16. Estaba el PRI, ¿no? Sí, estaba el PRI, se creó en el 16 más o menos, 16, 17 creo. Sí, fue para un febrero, creo que fue en el 17, algo así. Y entonces, en el 2018 gana MC y yo, he seguido viajando y todavía en ese año tuve un viaje a China, pero porque me he convertido en el apoyo para un ballet internacional de Michoacán, que ellos cuando tienen una gira internacional en el extranjero que ocupan a alguien para hablar inglés, para traducir todo, me han invitado. De intérprete. Sí, y entonces ese año me invitaron a China, tenían participación. Qué chido. Pues es parte. Sí, he sido muy afortunada, de verdad. Estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con el universo. He sido muy privilegiada, de verdad. Me ha tratado muy bien la vida. Y estando en China, yo ya había comprado como una plataforma que se utiliza porque ya para poder usar Facebook, poder trabajar, y estando allá no podía ingresar. No podía ingresar al Río, no podía subir notas, no podía trabajar. Y el asunto es que este amigo ya, pues, él queriendo asegurar, o más bien ya no es amigo, pero esta persona queriendo asegurar su sueldo, y yo siempre he sido independiente, fue y ofreció todo mi trabajo, ofreció toda la plataforma del Río y demás al gobierno, porque yo me fui en septiembre, en agosto entraba la nueva administración, entonces les dijo, pues es que soy socio de Celia, necesito tanto dinero al mes, y esto otro. Entonces cuando yo regreso, que pues yo dije, ¿por qué no puedo trabajar? Pues me encuentro con la noticia de que a mi nombre estaban pidiendo dinero. Y como yo siempre he sido independiente, dije, no puedo permitir eso. Entonces, pues como él manejaba toda la plataforma y demás, me cerró y me quedé sin trabajo, sin respaldo, sin nada del Río. Y pues en ese lapso dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo que me gusta. O sea, otra vez voy a volver a empezar de cero. ¿Cuántas veces? Las que tenga que empezar. Que sean necesarias, Y estuve revisando cómo, cuál. Todavía busqué con quién pudiera trabajar, que me ayudara, que compartiera mi filosofía, mi ética,
y que no tuviera esos intereses como para que me volviera a pasar, cuidando esos candados de la mala experiencia sí, o de la buena experiencia. Te tenía que pasar, ¿no? Sí, tenía que vivirlo. Y sí, incluso esta persona pues sigue de asesor en el gobierno, ni vive en Lagos, o sea, cosas así. Entonces fue una situación muy cobarde, pero también se aprende. Sí. Y en diciembre del 2018 dije, no se va a terminar el año sin que yo ya tenga mi plataforma. Y creo salió Cuadrante 7. Ahí está. Sí. Y ya voy para 4 años con este proyecto que me ha dado mucho, me ha llenado mucho. Sí, fíjate que no recuerdo yo en qué momento nos cruzamos de nuestras vidas. No sé si tú te recuerdes, yo no recuerdo. En el río, sí. Sí, entonces... Pues yo me acuerdo bien como que de las notas que sacaba el Río, siempre era así como también como estar, que hacía esa crítica hacia el gobierno y todo. Y como yo nunca tuve como que esa buena relación, como que compaginaba mucho con ese tipo de notas porque era lo que yo sentía y hasta hoy en día, ¿no? Entonces... Cuadrante 7 vuelve como con la misma dinámica y todo, muy chido. Y pues que me dabas los espacios y todo, pues todavía más chido, ¿no? Pero algo siempre se me ha hecho como muy, no sé si increíble o impresionante, como no tener ese miedo a la crítica. Porque hay críticas muy fuertes que no todos se animan a hacerle al gobierno, porque sabemos que el gobierno es un arma a doble filo, que o estás o no estás con él, y si no estás, pues estás en contra mía, y muchas veces no es así, simplemente a veces tenemos una opinión y pues no significa que estemos en tu contra, pues no sé, no hay nada personal. Exactamente, sí. Nada personal, sino que pues cuando se hacen bien las cosas, uno va a reconocer que se están haciendo bien las cosas. Cuando se hacen mal, pues hay que también hacerlo notar, ¿no? Entonces siempre veo las notas Cuadrante 7 y digo, ay, no manches, que pues no sé cómo se le diga valor o qué, pues sí, qué profesionalismo, no sé, algo muy ahí que me causa, ¿no? Entonces yo quisiera saber que tú me dijeras, ahora sí que desde tu punto, cómo aprender a manejar todo eso, o sea, la crítica, o sea, cómo no, pues no tener ese miedo a que pase algo, porque sabemos que México es el país, yo no sé si sea el número 1 en el que los periodistas, bueno, que han fallecido, que tiene más asesinados, en el periodismo. Entonces, ¿cómo en un país que pasa eso, tú puedes hacer eso que estamos mencionando? O sea, ¿cómo lo empezaste a manejar, más que nada? Sí, ha sido todo un proceso. Sí. Sobre todo, por ejemplo, hablando de que había una administración que termina en 2018, una administración que era del PRI, sí. Y entonces todos los apasionados del PRI eran mis principales atacantes. Okay. Unos con sus, sobre todo en las redes, unos con sus nombres reales y otros con perfiles falsos. Sí. Y todavía estaba yo en el Río. Después, incluso en ese proceso, hasta pensaron que iba a entrar yo de directora de comunicación social a trabajar, que yo lo había hecho para ocupar un puesto en el gobierno. Okay. Y claro que no. Y todas mis fotos, o sea, Alfonso González, uno que ha sido de los que más me ha atacado, que agarró todas mis fotos y en una plataforma que tiene una página, las publicó diciendo que yo era amante de no sé quién. O sea, como siempre he sido como sí. Tratar de demeritar incluso mi parte personal. Y sobre todo como mujer, como si yo ando en el periodismo y soy mujer y por andar con todo, ¿no? Okay. O consigo todo porque soy mujer, pero no por un trabajo, no por una profesión, no por un esfuerzo, no nada, sino va. Y entonces eran ataques y ataques, y bueno, ya no me ven en el gobierno, pero así como que, ¿a qué hora los va a comenzar a atacar como nos atacaba? Ok. ¿Sí? ¿A qué horas? ¿En qué momento? Entonces había que empezar nuevamente con el trabajo de investigación, solicitudes de información, periodismo de datos y todas estas cuestiones y revisar. Empecé nuevamente a estudiar, a actualizarme en cuestiones de periodismo. Okay. Por ejemplo, el código deontológico periodístico. Cuando yo estaba era el código ético, ahora es el código deontológico. Okay. Y tenemos incluso un código bioético.
Okay. Entonces hay que estarse actualizando. ¿Qué pasa? A ver, es que a mí me tocó una época donde estuvieron personajes donde decían, es que yo no necesito estudiar para ser periodista y ganar lo que gano. Okay. Y eso se refería a los convenios que hacían de publicidad con políticos y con gobierno. Okay. Y decía, pero esto es una copia de lo que ellos dicen, copian y pegan el comunicado, el boletín. Y yo decía, pero ¿dónde está la crítica periodística? ¿Dónde está el análisis? Sí. Y dije, eso yo no fue lo que estudié. Y yo no concibo así el periodismo. Entonces, ahora con mayor razón, o sea, tan solo pues, lo que era antes el Río, ve lo que es ahora, y yo creo que está muy claro lo que sucedió. Pero, ¿cómo? A ver, yo creo que es muy claro. ¿Cómo nos explicamos lo que está pasando? Bueno, pues hay que ver el presupuesto de medios. Okay. Por ejemplo, aquí en Lagos, ¿tú sabes qué medio recibe más presupuesto o qué medios se llevan la gran partida de publicidad de medios? Por ejemplo, y no es hablar mal, pero esa es la realidad. Por eso yo creo que siempre hay que partir de lo que está sucediendo para poder encontrar respuestas. La televisión, 180,000 al mes. Está La Que Buena. La radio. La radio, está el Provincia. Periódico. Y luego ya de ahí los otros compañeros, ¿no? Pues Región 12, Bajo la Lupa, hay algunas revistas, algunos medios de San Juan, de La Chona. Entonces, pues claro, o sea, tú dices, con ese presupuesto, la regla es muy clara. Hay que replicar lo que quien paga, dicta. Quien paga, dicta. Entonces, pues yo aquí no he buscado quien me pague. Porque yo hice un compromiso conmigo, que esto era mi proyecto, o sea, esto lo hago por profesión, lo hago por vocación y lo hago porque es un estilo de vida, porque hay que ser congruentes. Entonces, por ejemplo, pasaron el proceso electoral anterior, ya con cuadrante 7, y yo creo que te pueden decir todos los candidatos si yo les cobré $1. A todos los invité, pero unos no quisieron acercarse porque les incomodan las preguntas. Sí. Les incomoda que yo los entreviste. Y otros, sí, encantados, o sea, y más porque de verdad nunca hubo un cobro. Pero tampoco hubo o sea, yo les abrí el micrófono, aquí está, nos organizamos y tan. Pero yo creo que eso es lo que pasa en Lagos, que hay que, para que también las democracias funcionen, se requiere mucho la participación ciudadana. Y hay que saber ser buenos ciudadanos, pero en México nos cuesta mucho trabajo, porque vivimos con mucho miedo, porque es la parte cómoda que el otro lo haga por mí. Entonces, cuando yo estuve allá, o sea, yo me he tocado viví en países donde la población es sumamente participativa, donde algo les incomoda y se manifiestan, donde votan quizás todo, que parece absurdo, o sea, votamos porque sí, vamos a permitir que se instale esto, porque no. O sea, por ejemplo, en este país, en Alemania, no hay McDonald's, no hay algunas cadenas o un Costco o cadenas americanas que dicen porque no lo permiten. Porque no lo permiten, pero la gente vota, la gente protesta, la gente se manifiesta, y aquí no. O sea, aquí pasan muchas cosas que les permitimos a los gobernantes por pensamiento mágico. Deja que pierda, pero el que llegue va a hacerlo todo bien. Entonces uno vota creyendo que el que viene lo va a hacer todo diferente y va a solucionar todos los problemas. Ese es el pensamiento mágico, y es como también parte de la cultura mexicana. Entonces, pues a mí, ¿qué me queda? Yo dije, pues a mí me queda hacer lo que sé hacer, periodismo, y congruente con todos. Sí, y claro, lo siguen tomando personal, porque en cuanto llegan al poder, se les olvida que un día estuvieron criticando, que están haciendo lo que un día estuvieron criticando. Sí. Sí, imitan, como que se les apodera un espíritu de ellos y tienen que hacer esto. Sí, está bien complejo todo ese tema. Luego lo he vuelto a ver con lo que hacen en los conversatorios, que el otro día estaba ahí comentando. Celia junto a ¿cómo se llama? Rocío y Iván. Tienen un programa, se puede decir, transmisión en vivo en Facebook, se llaman Conversatorios, donde tratan temas políticos, más que nada, que conciernen aquí a Lagos. Y pues la neta están chidos, están chidos. Por eso que te menciono que, como coloquialmente se diría, sin pelos en la lengua, se hablan las cosas que están pasando aquí en Lagos. Y me sorprende mucho que no tengan como que tantas vistas en vivo, porque el estado yo ahí como que es muy poquito. Si ese número aumentara, pues a lo mejor muchas personas realmente estarían viendo la situación real de lo que está pasando.
Y se me hace muy chido eso. Sí, Alan, pero a lo mejor a muchos se limitan de verlo en vivo. Okay. Pero después las reproducciones nos dicen que sí están al pendiente. Ok. Porque ya nos encontramos gente, igual por separado, ¿no? Dicen, ay, vi el conversatorio, ya los escuché, y ya esto, y ay, sí, ya tuve la oportunidad de oír su opinión. Me divierto con lo que ustedes están haciendo. Entonces, quiere decir que en el momento no, pero después sí. Y es normal, porque como es crítica, pues nadie quiere verse en ese momento, ¿no? Hasta que les comentan, ¿sabes qué? Te criticaron, o hablaron de ti, o dijeron esto, o expusieron esto. Sí, entonces esa es la parte. Yo creo que es lo que hace falta. Yo recuerdo en los tiempos que estuve en Radio Universidad, desde la mañana hasta la noche había programas sumamente muy críticos. Había mucha participación, entonces creo que la gente era más crítica. Sí. Esto, dicen, ¿en qué momento creo que se descompuso? Cuando entraron los gobiernos del PRI, que fueron a partir del 2010. Porque una serie de personas que trabajamos en medios, que éramos periodistas, nos incorporamos a la administración pública y quizás dejamos de abonarle al periodismo. Regresamos, pero con otra visión. Hay quienes regresaron y bueno, tienen sus plataformas, pero tienen sus convenios. Entonces, en algún momento cuando criticaban a alguien y hicieron un convenio, entonces ya no lo critican. Entonces ya ahora lo alaban porque ese es el comunicado, porque eso es lo que dictan. Esta parte es a lo que también yo creo que hay que reflexionar. El problema, además sobre todo en Lagos, es que se lo toman muy personal. Sí. El problema, Lagos, es que se lo toman muy personal. Sí. Yo, por ejemplo, a mí si me preguntas de la vida de los funcionarios, yo no sé. Yo no dudo que sean buenas personas, que sean buenos hermanos, que sean buenas hermanas, que sean buenos hijos, buenas hijas, buenos papás, buenos vecinos, personas altruistas. Yo no lo dudo. Siempre la crítica va en el sentido de la función pública, del cargo que representan, de lo que hacen y que dejan de hacer, o cómo lo hacen. Entonces lo toman muy personal y esa es la parte que nos falta como crecer también. Por eso digo que antes los políticos aguantaban más. Siempre han sido de piel sensible, siempre. Pero antes aguantaban más. Sí, yo creo que sería más como de ¿por qué están diciendo eso? Y si lo están diciendo, por algo lo están diciendo, ¿qué puedo hacer yo para cambiar quizás esa crítica negativa a una buena? Y no decir, me están atacando, bla, 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 la tienen en contra de mí, lo censuro, o no sé, ¿no? Entonces creo yo que esa es la parte buena como de toda la labor que ustedes hacen, de ponerlos a pensar en realidad si están haciendo bien las cosas. Y si entra poquita conciencia en sus personas, tratar de remediarlo, ¿no? Porque te digo, veo los comentarios que ustedes sacan de como de que no se ha presentado, de que es el funcionario, el diputado, no sé, que con más inasistencias o que andaba de viaje. Se encargó la nómina como la actual diputada, ¿no? Que Dios mío, aprovecha todo recurso, bueno, que utilizó su cargo para poner a su esposo, o sea, en un buen cargo, o sea, el nepotismo. O sea, yo creo que ese es un ejemplo. Obviamente tenemos más y el tema es que dicen, pero siempre existió, porque luego salen los defensores. Pues es que pues qué mal, ¿no? Sí. Qué mal, porque dijeron ¿en qué momento que iban a hacer va a cambiar? Cosas diferentes, sí, exactamente. Y no lo están haciendo. Entonces, claro que eso pega, porque todo político lo que quiere es, y todo gobernante lo que quiere son aplausos. Sí. Quieren porras, yo les digo, quieren que se les levante el ego. Dinero. Y bueno, los intereses y los negocios sí que no deben de faltar, pero cuando entendemos que es realmente un medio, o sea, el medio entre la población y entre los poderes, porque no nada más es el poder gubernamental, hay un chorro de poderes, el poder empresarial, religioso, educativo, hay muchos tipos de poderes. Entonces, cuando estamos en medio, es precisamente como poner la balanza entre saber qué está pasando acá con la población, porque es a lo que nos debemos, y qué está pasando con estos poderes. Sí. Y ese es el tema que luego en los medios se ve muy cargada la balanza, ¿sí? A los poderes. Sí. Y entonces nos olvida toda la parte de la sociedad. Entonces, creo que dicen, no estamos aquí para hacer relaciones públicas. Los periodistas no estamos para hacer relaciones públicas. No. Estamos realmente para hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es eso. Sí,
riesgoso, es crítico, porque yo hasta, de verdad, a veces cuando voy a publicar algo, dices, se van a enojar. Vale la pena. Y me van a criticar, y ya veo los perfiles falsos, atacando, okay. Y unos defendiendo, y esto, o sea, ya más o menos percibo el escenario. No puedo predecirlo tal cual, pero sí percibo reacciones que se pueden presentar. Y eso es lo que sucede, que va, o sea, y lo que traes, dice tal persona que se ostenta en algún cargo político, en algún cargo público, que traes algo personal. Pero ¿cómo? Pues si ni conozco su vida, o sea, no tengo ni tiempo para atender todo lo mío, o sea, ¿cómo voy a andar, sabes? Sí. Pero sí ejercer, México es muy interesante para ejercer periodismo. Yo creo que es un gran, si lo pudiéramos ver, es una gran escuela hasta para periodistas extranjeros. Venir y analizar todo cómo se vive, ¿no? Desde la parte... o sea, lo que tenemos todo como cultura, porque también es una cultura, la gente a veces no lee. Y no, o sea, yo hasta a veces lo veo en las publicaciones, pasa una vez y dicen, es que ¿por qué no le dan difusión? No, sí se publicó, vea. O sea, entonces, y también creo que con lo que hemos estado viviendo casi en las últimas 2 décadas de violencia y demás, mucha gente opta mejor por no informarse. Dicen, prefiero no ¿sabes saber. Qué? No saber, y trato de llevar así mi vida. A otras personas que dicen, ay, ¿para qué? Si el mundo no cambia. Siempre ha sido igual, o creo que está peor. Sí. O sea, también hay que entender yo les digo, a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, independientemente de las plataformas en donde el medio exponga el periodismo, hay mucha gente que no le gusta, que no le interesa. Aquí lo importante, bueno, lo ideal sería como pensar bien de qué manera hacer que les llegue el mensaje, si no es leyendo, si no es escuchando, pues ver de qué manera, y pues probablemente ahí podamos cambiar como esa idea, ¿no? Anteriormente en un podcast con Katia Paredes, no sé si lo llegaste a ver, ella participó en unos videos de Panteón Rococó donde exponen el tema de los desaparecidos. Es un tema que quería tocar contigo porque sé que estás muy involucrada en todo eso. Precisamente aquí, pues yo creo que en Lagos de Moreno y como la región. Me gustaría saber más que la situación que se maneja, porque creo que es como que un tema muy aparte, más personal contigo. ¿Cómo tú lidias con todas estas historias? Fue creo que una pregunta que también le hice a ella, de que pues como tuvo la oportunidad como de representar lo que vivían las familias, personalmente, ¿qué sentía ella estar conociendo estas historias, involucrarse con las personas, con las mamás, papás, etcétera? Tú personalmente, ¿cómo manejas todas estas emociones, estos sentimientos? ¿Qué has aprendido? ¿Qué tan difícil es poder hacer una nota de una persona, de conocer a una familia? Ya sabes cuántas preguntas te hice, pero... sí. Pero sí. Ya sé, es que... Sí. En el nuevo periodismo dicen que debemos de tomar un tema de derechos humanos para trabajar. Okay. Cada quien decide si es en la cuestión, o sea, en el derecho a la información, en la salud, en el medio ambiente, en las expresiones ciudadanas, lo que sea, ¿no? Entonces, pues, uno de los graves problemas en Lagos es efectivamente pues las víctimas de desaparición forzada, porque nadie quiere desaparecer, los desaparecen, es lo que siempre hemos dicho. Nadie quiere desaparecer. Y pues las familias menos quieren que les desaparezcan a alguien de los suyos. Sí. Entonces ha sido un tema muy fuerte, muy doloroso. Sí. Decimos que para que haya también un buen periodismo, el periodista debe sentirse muy indignado con lo que está pasando. Y a mí me llegó desde que estaba en Irlanda, cuando fue la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que a mí en el extranjero me preguntaban que cómo era posible que el gobierno no supiera qué pasaba con sus jóvenes. Y pues yo decía, es que es la corrupción. ¿Cómo la corrupción? Sí, pues es la corrupción, y eso es nuestro gran mal en México. Entonces llego a Lagos, y ya en esta parte de cuál va a ser el tema,
pues tiene que ser el que darles un espacio, visibilizar lo que está pasando, y más porque se ha agravado justo desde que entró el gobierno de Mesa, encabezado por Enrique Alfaro a nivel Jalisco, que es cuando se comienzan a incrementar muchos los casos de personas desaparecidas, y en Lagos justo en el 2018, cuando entra la administración municipal del mismo partido. Okay, sí. Porque en Lagos, nada más de las personas que han puesto denuncia, hay como 580, y más de la mitad son de 2018 para acá. Entonces, cada caso es una vida, es una familia, es una situación de mucho dolor. Créeme que si yo llego, he llorado sola, he llorado con mi familia, he llorado con las familias, he llorado con las mamás, a veces en lo particular, con las hermanas, con los hijos. Entonces, sobre todo porque en Lagos son más las mujeres familiares las que buscan a las personas desaparecidas. Y eso, hay que tener mucha empatía y mucha sensibilidad. Porque hay un discurso de Estado, ¿no? Y más lo lamentable, ¿no? Ahorita con que fue el cuarto informe de gobierno de Enrique Alfaro, pésimo, al referirse que casi desaparecen por su voluntad. Mucha falta de sensibilidad, y luego quieren que esos discursos se aterricen en la sociedad y que nos volvamos nosotros unos contra otros. O sea, que nos dividamos. En lugar de tener empatía, para que nosotros repliquemos esos discursos y nos alejemos de una problemática. Entonces, ha sido mucha frustración, ha sido llorar, pues también tener que ir a veces con el psicólogo y poder decir, no, esto no es mío. O sea, no es mío, pero cuando eres tan humanista no te puedes desprender. Sí, es imposible que no te afecte. Sí, ¿no? Y pues lo relacionas, ¿no? Estamos, o sea, tan solo, yo lo sé y muchos decimos, no, pues no es el Lagos de antes podíamos andar a tal hora, antes podíamos estar en tal lugar. Sí. Y creo que ahora podemos decir que en Lagos todos conocemos a alguien que ya es una persona desaparecida, o conocemos a alguien donde podemos decir le desaparecieron a alguien. Sí, que ya pasó por la situación. O que fue víctima de violencia. Entonces, yo nunca pensé que fuéramos a llegar a eso. Y que pues te compromete más, ¿no? A seguir visibilizando el tema, a exigir que se trabaje, que se haga algo, que ya los discursos de los políticos dejen de ser discursos y sean acciones, y seguirles recordando que tienen un compromiso, pero se les olvida. Mira, aquí tenemos una diputada federal, 4 años y nunca se ha dado una vuelta, nunca se ha reunido con ellos. La diputada federal igual, el diputado local tampoco, pero él dice, yo me he abocado al tema del transporte, es su justificación, pero al final de cuentas no deja de ser política y de ser su ambición, y de que están buscando más bien otro puesto en lugar de atender y de ayudar. Entonces, ¿qué nos toca? Pues seguir siendo sensibles, aprender de ellos, y de ellas, es decir, de quienes están en la lucha, de quienes están desaparecidos, de quienes han sido ejecutados y asesinados y sin ser localizados, o de cuerpos y restos que están en CEMEFO sin ser identificados. O sea, de verdad es una problemática bien grande en México. Está horrible. Sí, o sea, sí es algo muy fuerte. Pero creo que, y de muchas personas, sobre todo mamás, que han muerto sin poder encontrar a los suyos. Entonces, yo creo que en la medida que todo eso nos hace sensibles y que nos hace ser empáticos como personas, como sociedad, yo creo que es un tema que no puedes callar, que tienes que tener ahí. Sí es muy difícil también, porque mi familia en un momento se me dice, ya deja de ser periodista. ¿Qué ganas? Si no ganas nada. O sea, si no ganas nada ni económicamente. Y luego ve cómo estás. Digo, pues es como poner mi vida al servicio de los demás. Sí, es como ese compromiso con la sociedad de que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer, y por algo se empieza, ¿no? Si no, está bien difícil eso, y digo, admiro mucho esa parte de ese cuadrante tan crudo de que hace ese tipo de periodismo, porque nadie más se anima a hacerlo, porque pues obvias razones ya las comentamos, ¿no? Y pues sí, reconozco mucho que hagas eso, aparte de todo lo demás. Y pues nada, pues ya para casi terminar, me gustaría que
pues que me compartieras una lección de vida que te haya dado el periodismo. Me ha dado tantas, pero yo creo que una de esas es efectivamente, yo me he encontrado con mucha gente que busca que su entorno sea mejor. Uh-huh. Y que yo los llamo es los personajes. De hecho, si te fijas, hay una sección que se llama personajes. Sí. Y siempre admiro mucho a la gente que hace lo que le gusta, uh-huh, y que todos los días está picando piedra en ello sin esperar un reconocimiento. Sí. Y por eso también ha sido parte de eso. O sea, qué bonita labor la que tú haces, por ejemplo, de rendir homenaje a los personajes de Lagos, comprarte tus pinturitas, estar tocando puertas, me deja pintar una barda. Sí. Entonces es como esa parte. O sea, a lo mejor la gente ve la foto y ve que nuevamente hiciste un mural, pero no saben las horas, la emoción, el sacrificio, todo eso lo que has impreso para lograr, sí, para seguir haciendo lo que te gusta. Ese es un caso. Pero, por ejemplo, Katia, que como ella lo platicaba, empezar en el teatro en Lagos, pero aferrarse a seguir, y donde se han abierto puertas, en todos los ámbitos, ¿no? Los tenemos en el ámbito artístico, en el ámbito cultural, deportivo, educativo. O sea, desde un joven que se aferra al fútbol, una Camila, que por cierto, ojalá luego le voy a compartir el video a su papá, esta transmisión para que la vea. Una niña que está en el porrismo, o sea, uh-huh, tan chiquita, y que ha logrado que sus papás la apoyen y que la lleven a México. Pues yo creo que todos tenemos sueños. Sí. Todos tenemos sueños y nos aferramos. Y yo creo que eso es lo admirable. Es por eso que sigo en eso. ¿Hasta cuándo voy a hacer periodismo? Hasta que pueda. Sé que en un momento, si sigo con vida, yo espero, envejecer con dignidad, pero pues se van mermando las capacidades. Yo también no me siento la periodista de antes, que me dormía a las 3 de la mañana y me podía levantar a las 7, o me dormía a las 2, 3, y a las 7 ya estaba de pie como si nada. No, pues ahora ya me pega una desvelada, ¿no? Sí. O hasta para escribir, o sea, muchas cuestiones, pero pues es eso, que vamos a hacer lo que nos gusta hasta que la vida y las situaciones no lo permitan. Entonces, yo creo que es lo que he aprendido, a seguirme aferrando como se aferra mucha gente, a vender todos los días sus tacos, no solo por el dinero, sino porque ya le encuentra el placer. Sí. Los deportistas, hay mucha gente que yo admiro. Entonces, sí, yo creo que es lo que he aprendido, a seguirme maravillando de las personas. Ok. Bien, pues a todos los invitados les digo cómo los conocí, y ahorita ya lo mencionamos. No recuerdo en qué momento de nuestras vidas nos cruzamos, o cuál fue como que el primer contacto, así como para conocernos. No sé si tú te acuerdes. Me gustaría, sí, que lo dijeras. Había visto tus murales y luego te encontré en la página de Facebook, y te mandé un Messenger y nos quedamos de ver habías hecho un mural, creo que era, no recuerdo si fue al Cobijas o a quién, estaba cerca de la gasolinera aquí de San Miguel. Sí, del Cobijas. Sí, era del Cobijas, sí. No se me olvida. Y ahí fue la primera entrevista, y ahí fue donde te conocí, y ahí fue donde compartiste pues el proyecto de reconocimiento, sí, a través de murales, de murales artísticos urbanos en la ciudad. Sí, ya me acordé de eso. Y fue entonces cuando estaba en el río, y después, bueno, seguí retomando, sí, y siempre es una emoción ver que estás con un nuevo proyecto, como dices, un nuevo bebé, y bueno, que no nos han generado mucha polémica, sí, en otros muchas porras. O sea, ha sido, por ejemplo, me emocionó mucho cuando estuvo el Conejito Brizuela, que fue a ver el mural. Dices, qué bonito, ¿no? Sí. O sea, esos son... Es que dices, ha valido tanto la pena hasta por los mismos personajes. Sí, ya me acordé bien. En ese entonces estaba con el proyecto de la baraja. De hecho la tengo. Sí, ese día me compraste una. Sí, esa me compraste una, qué chido. Sí, no me acordaba yo, y pues qué bueno que me lo recuerdas. Sí. Y pues de parte de aquí del podcast, ya no es una baraja, ya es una lotería. La lotería. Sí, de regalo. Mucho. Sí, y gracias. Pues nada, tus redes sociales para que te sigan. Pues estamos ahí ahorita en Facebook como Cuadrante 7, www.cuadrante7.mx. Okay. Y ya próximamente sí estamos ahorita trabajando para poder activar bien
Twitter y también Instagram. Okay. No sé todavía TikTok. Vienen también cosas nuevas porque también tenemos que ir creciendo, pero es que también a veces es difícil cuando uno está solito, pero hay mucha pasión, hay mucho cariño, hay mucho amor al periodismo, mucho amor a lo que sucede en Lagos, entonces... Ahí también esperen sorpresas. Sí. También te invitaremos, Alan. Sí, ya te claro. tocará estar también, del otro lado nuevamente. Sí, también sigan ahí los conversatorios en Lagos Post. Lagos Post, en Digital y en Cuadrante 7, que estamos los 3 medios que nos hemos unido también como una aventura de un querer analizar en plena pandemia. Y bueno, ya lo hemos hecho también una constante y maravilloso también todos los comercios que nos reciben. Sí, el otro día estaba en el más reciente, que les mandé saludos. Estaba yo haciendo una pintura. Ya tenía como 2 o 3 semanas yo haciendo esa pintura. Y mientras la estaba haciendo, pues ponía el celular y les escuchaba. Y ahí bien a gusto, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por compartir ahora sí que todo esto. Gracias. Les digo, a mí en lo personal todo esto de la política me causa como que, no sé, algo como que en el que no me quiero meter, pero necesito alzar la voz. Algunas veces yo ya lo he hecho a través de este medio. Alguna vez lo dije aquí cuando estaba Vicente. En ese episodio hice como que una crítica muy ahí chida. Lo hice con un mural, lo he hecho con muchas cosas. Y antes yo pensaba, decía, yo no me quiero meter en eso, no me concierne. Pero pues no sé, vas creciendo y te das cuenta que muchas veces pues sí tienes un poder de poder expresarte y quizás cambiar pensamientos o simplemente dar a conocer tu punto de vista, y puede ser que cause algo, ¿no? O al menos que se hable del tema y ya eso es ganancia, ¿no? Y pues nada, reconozco mucho lo que haces, espero que lo hagas por el más tiempo posible que puedas. Valoro mucho que estés aquí, reconozco, te digo, todo ese profesionalismo que le metes a tus proyectos. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres agregar algo más. No, pues muchas gracias, Alan. De verdad muy honrada, muy emocionada. Sí, porque siempre son el que preguntan, ¿no? Cuando te preguntan que te hagan hacia el otro lado. Sí. Ay, también pero también es emocionante, ¿no? Y de verdad con todo el corazón reconocerte todo lo que también tú le aportas a Lagos, gracias. A la gente de Lagos, a las nuevas generaciones y pues a tanto personaje que nos recuerdas que están ahí en las calles, que están en otros lugares y que nos acercas con todo lo que tú haces. Te deseo también mucho éxito y que sí nos sigas compartiendo también en Cuadrante 7 todo tu talento. Sí, pues ya lo saben, pues ahora sí que sigan sus redes sociales. Este fue el episodio de esta semana. Muchas gracias a todos por ver el episodio. Tú que estás viendo esto, saca el spot. Nos vemos.